La lluvia caía lenta, casi en silencio, como si el cielo supiera que estaba a punto de ocurrir algo que no necesitaba ruido. Dentro de una panadería pequeña y antigua, una mujer permanecía de pie, sin moverse, con un pan entre las manos. No era un pan especial. No tenía forma perfecta ni brillo exagerado, pero era el último pan del día, el último pan de la harina que quedaba, el último pan que separaba el hoy del mañana. Clara lo sabía. Ese pan no solo alimentaba el cuerpo. Ese pan era una decisión. Hay momentos en la vida que no se anuncian con estruendo, no llegan con música ni señales claras, llegan en forma de silencio, de duda, de una pregunta que nadie más escucha. Clara sentía ese peso en el pecho mientras miraba la puerta cerrada, mientras el olor tibio del horno aún flotaba en el aire. Si guardaba ese pan, quizá podría abrir mañana. Si lo entregaba, quizá no habría nada que vender, nada que ofrecer, nada que continuar. Y aún así, algo dentro de ella no dejaba de insistir, porque la fe no siempre aparece cuando sobra. Muchas veces aparece cuando falta todo. Tal vez tú que estás escuchando esta historia, también has sostenido alguna vez tu último pan. No necesariamente pan de verdad, sino tiempo, fuerza, paciencia, esperanza, eso que te queda cuando ya diste demasiado. Y antes de seguir, quiero preguntarte algo de manera sencilla, casi como quien conversa en la mesa de la cocina. Este idioma que compartimos, el español, viaja por tantos países, por tantas ciudades, por tantas historias distintas. ¿Desde dónde estás escuchando tú ahora mismo? Escríbelo en los comentarios. Dime desde qué lugar del mundo nos acompañas. Porque esta historia, aunque nace en un rincón pequeño, habla un idioma que cruza fronteras. Clara respiró hondo. La panadería estaba casi a oscuras, iluminada solo por una luz amarilla que colgaba sobre el mostrador. Las paredes guardaban marcas de años de trabajo honesto. Cada grieta tenía memoria. Allí había risas antiguas, silencios largos, madrugadas frías y tardes en las que el pan parecía multiplicarse solo. El letrero de madera afuera decía «El buen trigo» y se balanceaba suavemente con el viento, como si también dudara. Ese día no había sido fácil, no lo había sido desde hacía mucho tiempo. Las cuentas no cerraban, la harina escaseaba y el horno, viejo y fiel, empezaba a quejarse con sonidos que antes parecían normales y ahora sonaban a advertencia. Clara había aprendido a escuchar esos ruidos como se escucha el cuerpo cuando avisa que algo no está bien. Antes, cuando su esposo estaba vivo, esos sonidos no le daban miedo. Ahora, cada crujido parecía una pregunta sin respuesta. Ella vivía sola. No porque le gustara, sino porque la vida a veces quita sin pedir permiso. La panadería había quedado como herencia y como responsabilidad. No era solo un negocio. Era su historia, su refugio, su forma de seguir hablando con alguien que ya no estaba. Cada madrugada, Clara encendía el horno como quien enciende una vela. Amasaba en silencio, con movimientos lentos, respetuosos, como si la masa tuviera vida propia. Y tal vez la tenía, porque la masa crece donde nadie la ve, igual que la fe. Las palomas solían llegar antes del amanecer. Se posaban frente a la puerta, pacientes esperando las migas que siempre aparecían. Clara decía que eran sus primeras clientas. El pueblo se reía, pero ella las miraba con cariño. En el fondo sabía que había criaturas que sobreviven de migas, y personas también. Ese día, sin embargo, algo era distinto. No quedaban migas, no quedaba harina, no quedaba margen. Clara había contado y recontado el costal. Apenas polvo. Apenas lo justo para ese pan que ahora sostenía entre las manos. El último. Entonces escuchó un golpe suave en la puerta, tan leve que dudó si era real. Luego otro. Al abrir, el aire frío entró de golpe, trayendo consigo el olor de la lluvia y la imagen de un anciano empapado. Temblaba. No solo de frío, sino de ese cansancio que se acumula cuando la vida ha sido dura por demasiado tiempo. A su lado, un perro flaco, mojado, con la cola baja, miraba sin atreverse a avanzar. El hombre levantó la vista con dificultad. No pidió limosna, no extendió la mano. Solo habló con una voz rota pero firme,
Buenas tardes. ¿Le queda un pan? No dijo más. No explicó. No se justificó. Clara miró el pan que tenía en las manos. Miró el horno apagándose. Miró el costal vacío. Y en ese segundo, todo se detuvo. El tiempo, el ruido de la lluvia, el latido de su propio corazón. Porque hay decisiones que se toman en un instante, pero se sienten durante toda la vida. Tal vez nadie estaba mirando. Tal vez nadie se enteraría. Pero ella sabía algo que no se aprende en libros, que el corazón no negocia con el miedo sin dejar cicatrices. Y mientras sostenía ese pan, entendió que no estaba decidiendo solo qué hacer con una pieza de comida, sino qué clase de persona quería seguir siendo. Hay gestos pequeños que mueven cosas grandes. Hay actos silenciosos que hacen ruido en lugares que no vemos. Y aunque Clara aún no lo sabía, ese pan, tan sencillo, tan común, estaba a punto de cruzar una frontera invisible. No la del pueblo, no la del país, sino la que separa la escasez del milagro. Porque a veces lo que parece el final es apenas el comienzo de algo que no entendemos todavía. Y todo empezó con un solo pan. Dar no siempre se siente bonito. A veces no trae alivio inmediato ni aplausos silenciosos. A veces dar duele. Duele en el estómago, en la espalda, en la cabeza que hace cuentas que no cierran. Clara cerró la puerta después de que el anciano se alejara bajo la lluvia. El sonido seco del pestillo fue más fuerte de lo normal, como si sellara algo más que la entrada de la panadería. Se quedó un momento apoyada contra la madera, con los ojos cerrados, respirando despacio. No quedaba pan, no quedaba harina, y tampoco quedaba la seguridad de que al día siguiente podría volver a encender el horno. El silencio se instaló en el lugar con una densidad incómoda. No era un silencio vacío, era un silencio lleno de preguntas. Clara caminó hasta el mostrador, pasó la mano por la superficie gastada, esa que había visto miles de panes apoyarse con paciencia. Pensó en las mañanas frías, en las madrugadas en las que el cuerpo pedía quedarse en la cama, pero el compromiso la levantaba. Pensó en su esposo, en cómo solía decir que el pan no se hace solo con harina, sino con constancia. Ahora, esa constancia estaba siendo puesta a prueba. Esa noche cenó poco, un café tibio y un trozo de pan duro que había quedado de otro día. No porque fuera generosa, sino porque no había más. Mientras comía, la pregunta regresó, insistente, como una gota cayendo siempre en el mismo lugar. ¿Y mañana qué? Clara no era ingenua. Sabía que los buenos sentimientos no pagan cuentas, que la luz no se mantiene encendida solo con fe. La cuenta del proveedor seguía ahí, la del servicio eléctrico también, y el horno, aunque noble, no era eterno. Sin embargo, había algo que no podía negar. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, había una calma extraña en su pecho. No alegría, no tranquilidad completa, sino una calma parecida a la que llega después de decir la verdad. Darle ese pan al anciano no había sido una estrategia, había sido una respuesta. Y aunque la respuesta la dejara vulnerable, también la había dejado en paz consigo misma. A la mañana siguiente, Clara abrió la panadería antes del amanecer. El cielo tenía ese color azul apagado que solo ven quienes se levantan cuando el mundo todavía duerme. Caminó directo al tazón, donde había dejado un resto mínimo de masa, casi por costumbre, casi sin esperanza. Levantó el paño con cuidado, como quien no quiere confirmar una decepción, y entonces se detuvo. La masa había crecido, no de forma exagerada, no como para presumir, pero había crecido más de lo esperado. Tenía burbujas vivas, un aroma fresco, una textura suave. Clara pasó los dedos con respeto, como si tocara algo frágil y sagrado al mismo tiempo. No dijo milagro, no todavía. Solo suspiró. Encendió el horno. Este respondió con un sonido grave, cansado, pero fiel. Mientras formaba los primeros bollos, Clara pensó en lo extraño que era todo. Había dado su último pan y aún así ahí estaba, amasando de nuevo. No entendía cómo ni por qué. Y tal vez no hacía falta entenderlo todo para seguir adelante. Las primeras personas llegaron temprano. Una mujer con 2 niños empapados por la lluvia preguntó el precio del pan sin mirar a los ojos.
Clara vio las manos pequeñas estirarse hacia el olor caliente. Partió un pan en dos, lo puso en una bolsa y se lo entregó. «Lléveselo así», dijo con naturalidad, «que caliente sabe mejor». La mujer buscó monedas, encontró pocas. Clara negó con la cabeza y sonrió. Los niños mordieron el pan como si fuera un regalo enorme. «Dar duele», pensó Clara, «pero también aligera. Y en medio de esa mañana sencilla, quiero decirte algo a ti que escuchas. Así como un pan se sostiene con ingredientes pequeños, este canal se sostiene con gestos simples. Si esta historia te está tocando, si sientes que algo se mueve por dentro, suscribirte y dejar un like es una forma de seguir alimentando este espacio. No es una obligación, es una manera de decir, sigo aquí. Y ahora, seguimos. La noticia empezó a correr, que Clara regalaba pan, que se iba a quedar sin nada. Que nadie aguanta así. Algunos la miraban con ternura, otros con desaprobación. «No seas tonta», le dijo una vecina. «La caridad no llena despensas». Clara no discutió, amasó. Cuando no sabía qué responder, hacía pan. Era su forma de orar con las manos. Ese día recibió cosas extrañas. Una docena de huevos dejada con timidez. Una manzana roja puesta sobre el mostrador. Un joven que pagó 2 panes y dejó el vuelto diciendo que era para alguien que lo necesitara. Clara colocó ese dinero en un frasco pequeño y escribió con lápiz, «Para quien lo necesite». No llevaba cuentas de favores, administraba migas, y sin saber cómo, esas migas empezaron a alimentar algo más grande que el estómago. Al caer la tarde, el cansancio se le notaba en los hombros. El saco de harina volvía a verse peligroso de lo liviano. El horno tosía más de la cuenta, y aún así, Clara seguía. No por terquedad, sino porque había aprendido algo que no figuraba en ningún manual, que a veces la fe no es sentir seguridad, sino caminar igual cuando no la hay. Dar duele. Duele porque te deja expuesto. Duele porque te recuerda que no controlas todo. Pero también duele quedarse con el puño cerrado y el corazón endurecido. Clara no sabía cómo terminaría esa historia. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba siendo fiel a lo que creía, incluso cuando costaba. Y a veces, esa fidelidad es la semilla de todo lo que viene después. La noche llegó sin pedir permiso. No fue dramática al principio, no hubo truenos ni señales en el cielo. Fue una noche común, y por eso mismo resultó más pesada. Clara bajó la cortina metálica de la panadería con un movimiento lento. El sonido del metal resonó en la calle vacía como un punto final. Adentro, el olor a pan todavía flotaba en el aire, pero ya no quedaba nada sobre los estantes, ni una miga. El frasco de «para quien lo necesite» estaba casi vacío, y el saco de harina definitivamente lo estaba. Se sentó en el pequeño banco de madera detrás del mostrador. Por primera vez en días, no tenía nada que hacer con las manos. Ese detalle, mínimo para cualquiera, le pesó como una losa. Las manos quietas dan espacio a la mente, y la mente, cuando está cansada, no siempre es amable. Las preguntas regresaron, esta vez más afiladas. ¿Había sido irresponsable? ¿Había confundido fe con imprudencia? ¿Y si mañana no había pan, ni horno encendido, ni panadería que abrir? La luz amarilla del local parpadeó una vez. Clara levantó la vista de golpe. No pasó nada más, pero el mensaje fue claro. Las cuentas estaban al límite. El margen de error se había acabado. Cerró los ojos y apoyó la frente contra el mostrador. No lloró, no todavía. A veces el cuerpo guarda las lágrimas para cuando realmente hacen falta. Caminó hasta la trastienda y revisó una vez más los estantes, como si algo pudiera aparecer por pura insistencia. Nada. Solo recipientes vacíos y el eco de días mejores. Esa fue la noche más oscura, no porque faltara luz, sino porque faltaban respuestas. Clara apagó el horno con cuidado, pasando la mano por la superficie caliente, como quien se despide de alguien querido sin saber cuándo volverá a verlo. En casa, el silencio era aún más espeso. Se quitó los zapatos, dejó el abrigo colgado y se sentó a la mesa sin encender la radio. Esa noche no quería ruido ajeno. Preparó un té sencillo y lo bebió despacio,
observando cómo el vapor se disipaba en el aire. Pensó en el anciano, en los niños, en las manos que habían recibido pan ese día. Pensó también en ella misma, en su cansancio, en su miedo, porque dar no te vuelve invencible, solo te vuelve honesto. Cuando finalmente se acostó, el sueño no llegó. La oscuridad del cuarto parecía más profunda de lo normal. Clara miraba el techo, contando respiraciones, intentando calmar ese nudo en el pecho que no se iba. Fue ahí, en esa quietud incómoda, cuando entendió algo importante. La fe no se prueba cuando todo sale bien, se prueba cuando no queda nada más que esperar. Y esperar también duele. Pasó horas así, tal vez minutos. El tiempo, en la noche más oscura, se vuelve impreciso. En algún momento, escuchó lluvia golpear la ventana. Suave al principio, luego más constante. Cerró los ojos y casi sin darse cuenta, habló en voz baja. No fue una oración perfecta, no pidió cosas grandes. Dijo simplemente que no sabía qué hacer, que tenía miedo, que había dado todo lo que tenía y ahora se sentía vacía. No hubo respuesta inmediata, no una voz, no una señal, solo el sonido de la lluvia y su propia respiración. Y sin embargo, algo cambió. No afuera, sino adentro. Clara se permitió descansar, aunque fuera un poco. Se quedó dormida con el cuerpo tenso, pero el corazón un poco más liviano. A la mañana siguiente, despertó antes del despertador. Por costumbre, por terquedad, por esperanza, aunque no quisiera admitirlo. Se vistió sin entusiasmo y salió hacia la panadería bajo un cielo gris. No esperaba milagros. Esperaba a lo sumo confirmar que había llegado al final. Al doblar la esquina, vio algo que la detuvo en seco. Frente a la panadería había una figura conocida. El anciano. El mismo de días atrás. Estaba de pie cubriéndose de la llovizna con un abrigo viejo. En sus manos sostenía una bolsa. Clara sintió un vuelco en el estómago. Pensó que venía a pedir y por primera vez no sabía qué dar. Pero el anciano no pidió nada. Sonrió. Esa sonrisa lenta, honesta, que no exige explicaciones. Le extendió la bolsa. «Para usted», dijo. Clara la tomó con manos temblorosas. Adentro había harina. No mucha, pero suficiente. Más que suficiente para empezar. El anciano se encogió de hombros cuando ella intentó agradecerle. «Alguien me ayudó anoche», explicó. «Yo solo hago circular lo que llega». Y se fue, caminando despacio, dejando a Clara sola frente a la puerta cerrada. Ella apoyó la espalda contra la pared y dejó que el aire saliera de golpe de sus pulmones. No lloró de tristeza, lloró de alivio, de agotamiento, de asombro. La noche más oscura no había sido el final. Había sido el punto más bajo antes de volver a levantarse. Si has llegado hasta aquí, quizá no sea casualidad. Tal vez tú también estés atravesando tu noche más oscura. Y si esta historia te acompaña, recuerda que apoyar este canal, suscribirte y compartir también es una forma de pasar el pan. Seguimos. Clara abrió la panadería ese día con manos firmes. El horno volvió a encenderse. La masa volvió a crecer. No porque la oscuridad no hubiera existido, sino porque no tuvo la última palabra. El día avanzó con una extraña sensación de irrealidad, como si el aire mismo estuviera cargado de algo invisible. Clara encendió el horno y mientras el fuego comenzaba a hacer su trabajo, tuvo la impresión de que no estaba sola, aunque no hubiera nadie más en la panadería. No era miedo, era una especie de expectación silenciosa, como cuando el mar se retira justo antes de una gran ola. La harina que había recibido no era abundante, pero rendía más de lo que ella esperaba. Cada movimiento parecía exacto, cada medida justa. Clara trabajaba en silencio, escuchando solo el sonido rítmico de sus propias manos y el crujido suave del horno. En su mente no había euforia, ni tampoco duda, solo una certeza tranquila. Había hecho lo correcto, aunque en su momento doliera. Poco a poco el olor del pan recién hecho comenzó a escaparse por la puerta entreabierta. Ese aroma, tan simple y tan antiguo, empezó a llamar a la gente sin que nadie supiera explicar por qué. Una mujer se detuvo primero, luego un repartidor, después un niño que volvía de la escuela.
No entraban con urgencia, sino con curiosidad, como atraídos por algo más profundo que el hambre. Clara los atendía uno a uno, con la misma calma de siempre. Pero algo había cambiado. Ella también lo sentía. Cada gracias que recibía parecía tener más peso, más intención. No eran palabras automáticas. Eran miradas que se detenían un segundo más de lo normal, como si reconocieran algo que no se ve a simple vista. A media mañana, la panadería estaba más llena de lo habitual. No de gente, sino de vida. Conversaciones suaves, sonrisas tímidas, manos que se cruzaban al pagar. Y entonces ocurrió algo que Clara no esperaba. Una mujer joven dejó una moneda extra sobre el mostrador. No explicó nada. Solo sonrió y se fue. Minutos después, otro cliente hizo lo mismo. Y otro más. Sin coordinación, sin anuncio. Como si todos hubieran escuchado una señal silenciosa. El frasco de «para quien lo necesite» volvió a llenarse. Lentamente, casi con reverencia. Clara lo observaba sin tocarlo, con una mezcla de asombro y respeto. No era riqueza. No era abundancia exagerada. Era provisión exacta, justa, como si el cielo supiera medir mejor que nadie. En ese momento, Clara recordó una frase que había escuchado de niña en la iglesia, aunque nunca la había entendido del todo. Cuando das sin mirar atrás, el cielo se mueve. No se abre de golpe, no cae con ruido. Se mueve de maneras pequeñas, discretas, pero imparables. El día siguió avanzando y la noticia comenzó a circular sin necesidad de palabras. Personas que no venían desde hacía meses aparecieron de pronto. Un anciano dejó un saco pequeño de harina en la puerta. Una vecina ofreció ayudar a limpiar al final de la jornada. Nada parecía extraordinario por sí solo, pero todo junto formaba algo imposible de ignorar. Clara se dio cuenta de que el milagro no estaba solo en lo que recibía, sino en lo que despertaba en los demás. El pan había sido el inicio, pero lo que realmente se multiplicaba era la disposición a cuidar unos de otros, y eso no se compra, no se fuerza, solo se contagia. Hubo un momento, ya por la tarde, en que Clara salió a tomar aire. Miró el cielo gris, aún cargado de nubes, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin reservas. No porque todos sus problemas estuvieran resueltos, sino porque ya no se sentía sola en ellos. Había una red invisible sosteniendo cada pequeño paso. Tal vez tú también hayas sentido algo parecido alguna vez. Ese instante en que das sin garantías y luego la vida responde de una forma que no habías planeado. No siempre llega como esperamos. A veces no llega en dinero, ni en soluciones inmediatas. Llega en personas, en gestos, en caminos que se abren donde antes solo había muros. El cielo no se movió con truenos ese día, se movió con manos humanas, con decisiones pequeñas, con corazones dispuestos, y Clara entendió que su historia ya no le pertenecía solo a ella. Se estaba convirtiendo en una historia compartida. Si esta parte del relato resuena contigo, si sientes que algo dentro se acomoda al escucharla, te invito a que te quedes, a que formes parte de esta comunidad. Suscribirte, dejar tu like, compartir, es también una manera de mantener el cielo en movimiento, porque estas historias viven cuando se transmiten. Al cerrar la panadería esa tarde, Clara no contó el dinero primero. Contó las sonrisas, contó los gestos, contó las veces que el miedo no ganó, y supo con una claridad serena que cuando el cielo se mueve, nunca vuelve a quedarse quieto. El paso de los días no trajo fuegos artificiales ni titulares sorprendentes. Trajo algo más profundo. Trajo continuidad. Clara volvió a levantarse temprano cada mañana. Volvió a encender el horno. Volvió a amasar con paciencia. Pero ahora cada gesto tenía un significado distinto. No trabajaba desde la urgencia, sino desde la confianza. Y esa diferencia, aunque invisible para muchos, lo cambiaba todo. La panadería empezó a ser un punto de encuentro, no porque se anunciara nada especial, sino porque la gente sentía que allí había algo que no se encontraba en otros lugares. Algunos entraban solo para comprar pan, otros para conversar unos minutos, otros
simplemente para sentarse cerca de la puerta y respirar el aroma que salía del horno. Clara aprendió a reconocer esas presencias. No siempre venían por comida, a veces venían por consuelo. Con el tiempo, el frasco de para quien lo necesite dejó de ser un recurso de emergencia y se convirtió en un símbolo silencioso. Nadie preguntaba por él, pero todos sabían que estaba ahí. Había días en que se vaciaba rápido, otros en que se llenaba más de lo esperado. Clara entendió que no debía controlarlo. La confianza no se administra, se ejerce. Una tarde, un niño dejó una moneda pequeña en el frasco. Era casi nada. Clara quiso detenerlo, decirle que no hacía falta, pero se contuvo. Vio en ese gesto algo que no debía interrumpir. El niño sonrió con orgullo y salió corriendo. En ese instante, Clara comprendió que lo que estaban haciendo allí era más grande que la panadería. Era una manera distinta de mirar al otro. Recordó palabras antiguas que había escuchado tantas veces sin detenerse a pensar. La fe es la certeza de lo que se espera, no la garantía, no el control, la certeza. Confiar no era ignorar el riesgo, era decidir caminar a pesar de él. Y eso día tras día estaba dando fruto. No todo fue fácil. Hubo semanas duras. Hubo días de cansancio profundo. Hubo momentos en que el miedo intentó regresar con argumentos nuevos. Pero Clara ya no estaba sola frente a esas voces. Tenía memoria, tenía comunidad, tenía la experiencia viva de que dar no la había destruido, la había transformado. Un domingo por la mañana, la panadería abrió más tarde de lo habitual. Clara había sido invitada a compartir su historia en una pequeña reunión del barrio. No habló de milagros espectaculares, habló de decisiones, de noches oscuras, de dar cuando duele. Y mientras hablaba, vio en los rostros de quienes la escuchaban algo familiar. No admiración, identificación. Al final alguien preguntó qué había sido lo más difícil. Clara pensó un momento y respondió con honestidad. Confiar cuando no había pruebas, porque confiar, de verdad, implica soltar el resultado, y eso es lo más desafiante que existe. Con el paso de los meses, la panadería se sostuvo. No se volvió rica, no se volvió famosa, se volvió fiel. Fiel a una forma de estar en el mundo. Fiel a una convicción sencilla. Lo que se entrega con amor nunca se pierde. Cambia de forma. Circula. Regresa de maneras que no siempre reconocemos al instante. Tal vez tú, que escuchas esta historia hasta el final, estés en un punto similar al de Clara al comienzo. Tal vez tengas en las manos tu último pan. Tal vez no sea comida. Tal vez sea tiempo, paciencia, perdón, esperanza. Y la pregunta no es qué pasará si lo das. La pregunta es qué pueden hacer si confías. Porque lo que nace cuando confías no siempre es inmediato, pero es duradero. No siempre es visible, pero es real. Nace una fuerza tranquila. Nace una red invisible. Nace una paz que no depende de las circunstancias. Si esta historia te habló al corazón, si sentiste que acompañaba algo que estás viviendo, te invito a que no camines solo. Suscribirte a este canal, dejar tu like, compartir este video, es una forma de seguir pasando el pan, de mantener viva esta cadena silenciosa de fe. Y ahora, antes de despedirnos, quiero preguntarte algo sencillo. Desde tantos países se habla español. ¿Desde dónde nos estás viendo tú? Escríbelo en los comentarios. Tu voz también es parte de esta historia. Clara cerró la panadería esa noche como siempre. Apagó las luces. Miró el frasco. Sonrió. Afuera, el mundo seguía siendo incierto, pero adentro había algo firme, algo que había nacido cuando decidió confiar. Y eso, pase lo que pase, nadie se lo podrá quitar.